Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este día, por esta congregación, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, sea en nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de nuestra boca, Señor, y que seas tú, Señor, quien traiga este mensaje. Te rogamos, mi Señor, que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor, estén abiertos, Señor, a la verdad tuya, Señor, a tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por toda bendición tuya, por todo lo que recibimos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En la mañana estaba viendo los emails que había recibido y había recibido un email que me llamó mucho la atención de una persona en Estados Unidos que no habla español. Dice que estaba muy interesada en la página que nosotros ponemos al aire, digamos, o ponemos en el internet, y hacía un par de preguntas que me llamaron la atención porque decía: dígame de una persona que no sea judío y que sea digno de ser imitado. En la Biblia dice que está en la Biblia. Entonces dije yo, pues muy fácil. Se los voy a dejar de tarea. Está muy fácil. Era uno que no era judío y que era una persona cuya vida nosotros podemos imitar. Y la otra pregunta que hizo fue precisamente respecto al milenio, que si nosotros creíamos en el milenio y quién iba a estar en el milenio y quiénes iban a quedar y todo eso. Y dije yo, eso no es importante. La verdad es que a mí no me preocupa el hecho de saber o de comprender quiénes se van a quedar en el milenio. No me interesa, ¿sí? Es algo que me tiene sin cuidado. Y me tiene sin cuidado porque yo no tengo nada que ver con eso, por un lado, y por otro lado, porque no lo sé. Honestamente, hay cosas que nosotros no sabemos y que no tenemos por qué investigar o por qué ponerles un seguimiento, digamos. Hay gentes que se preguntan: ¿con quién se casó Caín? Sepa la bola. ¿Quién se casó? Y además, ¿cuál es la importancia que tiene? ¿De dónde viene la familia de él? ¿Cuál es la importancia que tiene? A nosotros nos interesa saber la línea mesiánica que trae la Biblia, que empieza desde el Génesis y concluye en el Apocalipsis, ¿sí? Toda esa línea mesiánica es lo que nos interesa seguir. Las cosas que ocurrieron a los lados pues no tiene importancia. La verdad es que hay situaciones, digamos, en las cuales nosotros nos metemos a veces porque tenemos esa comezón de oír, y la gente que tiene esa comezón de oír es la que se mete en problemas, y se mete en problemas porque quieren oír algo nuevo, alguien que les dé una explicación nueva de algo nuevo, ¿sí? Y no se conforman con las verdades que tiene la Escritura porque les resulta que son demasiado simplistas. Y a mí eso es lo que me atrae precisamente de la Escritura, la simplicidad que tiene, ¿sí? La simplicidad consiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hey, ¿cuál es el conflicto en eso? Es muy simple el pensar de esa manera, pero es muy cierto y es muy eterno, digamos, el hecho de que nosotros pensemos de esa forma. Todo lo demás, todas las cosas que nosotros nos podamos ir agregando a nuestro conocimiento, a nuestra vida, no son más que esa comezón de oír que queremos ver cosas nuevas, queremos oír cosas nuevas, queremos saber cosas nuevas. Y está bien mientras estén dentro de la dirección de la Escritura y no nos desvíen del propósito fundamental de la Biblia, que es el conocimiento del Señor Jesús, ¿sí? En ese conocimiento y esa imitación, digamos, del Señor Jesús es de donde nosotros recibimos precisamente la inspiración para seguir adelante. Un día, hace algún tiempo, cada uno de ustedes fue testigo de haber recibido un llamado, ¿sí? El Señor lo llamó a usted específicamente.
de una manera personal lo llamó, de una manera personal le habló, de una manera personal le dijo: hey, te estoy invitando a que seas mi hijo, o te estoy invitando a que seas parte de un reino que es un reino muy especial. El Señor Jesucristo decía: el reino de los cielos está entre vosotros, ¿sí? Se mueve en medio de nosotros. No lo vemos nosotros como lo quisiéramos ver, así con carros de oro y con casas fabulosas y con todas las bellezas que nosotros podemos imaginarnos, pero no son más que imaginaciones. La verdad es que el reino de los cielos es un reino de justicia, es un reino de verdad, es un reino en donde nosotros ocupamos, digamos, un lugar muy especial, porque nosotros fuimos invitados y aceptamos esa invitación, ¿sí? Muchos, dice el Señor, son llamados y pocos son escogidos. Y esos pocos escogidos es porque por su voluntad dijeron: yo quiero seguir al Señor Jesús, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él llamó a mucha gente para que le siguiera. Y muchos de ellos obedecieron ese llamado y otros le rechazaron. Tal vez muchos de los que gritaban en ese día de Pascua: crucifíquenle, crucifíquenle, eran gente que habían oído su mensaje y que de todas maneras no les importaba el mensaje que les había dado. Tal vez muchos de ellos lloraron y gimieron porque estaban viendo el castigo y el tormento que le estaban dando a aquel que había sido un ejemplo para sus vidas. Nosotros estamos en esa situación más o menos semejante. Tal vez en forma simbólica nosotros estuvimos ahí también llorando por la muerte del Señor y gimiendo por aquel castigo que no se merecía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado la Escritura. El Señor nos llama, digamos, a que nosotros seamos parte de eso. Y ese llamado tiene que ver con algo que significa la pureza en la cual nosotros ponemos nuestro corazón en la palabra de Dios. Queremos nosotros entender la palabra de Dios, pero entenderla hasta donde el Señor nos permita entenderla. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene inclusive secretos o cosas que no nos es dado conocer. El apóstol Juan dice que cuando fue llevado al cielo escuchó 7 truenos, dice, y hay cosas que ellos dicen que no me fue permitido escribir, que era lo que significaban. Me dijeron: eso no lo escribas, ¿sí? Porque es un secreto que le fue dado nada más a él. Si nosotros fuéramos de esas personas que reciben inspiraciones de repente y que dicen que tienen una nueva revelación, tal vez estaríamos diciendo: ya sabemos lo que los 7 truenos le dijeron a Juan, ¿sí? Pero la verdad es que no son más que lucubraciones. Fíjese bien, nosotros de la Escritura tenemos por lo menos 4 cosas que recibimos de ella. La primera cosa es la revelación que tenemos de la palabra de Dios. La segunda cosa es la inspiración por la cual fue puesta la palabra de Dios. La tercera es la iluminación que la palabra de Dios nos da. Y la cuarta es la interpretación que nosotros le damos a la palabra de Dios. La primera tiene que ver con el hecho de que el Señor nos habla, digamos, la revelación es el mensaje que Dios nos dio a través de su palabra para que nosotros lo tuviésemos, ¿sí? Si nosotros vemos Hebreos 1 y 2, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de que el Señor siempre nos habló. Fíjese que más de 2.500 veces en la Escritura, fíjese bien, más de 2.500 veces en la Escritura, el Señor dice que Él habló, que Él se comunicó, que Él dijo. Dice: así ha dicho Jehová, ¿sí? Es más de 2.500 veces. Ahora fíjese lo que dice antes en el 1, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí?, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. O sea, el interés del Señor es hablar con nosotros. Es más, si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios en nuestra mano, si nosotros no tuviéramos la Escritura en nuestra mano, estaríamos todos los días esperando que Dios nos hablara. Y tal vez el Señor se comunicaría con nosotros en palabras audibles y nos indicaría qué es lo que espera de nuestra vida. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros tengamos la directriz que el Señor nos da para que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Él desea. ¿Sí? La verdad es que nosotros necesitamos estar estudiando la Escritura para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. A fin de cuentas, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Porque nosotros podemos quedarnos con la idea sencillamente como algunos tienen de decir: Dios me habló, yo escuché el llamado de Dios, le recibí en mi corazón y ya soy salvo. Porque el apóstol Pablo dijo que no era necesario que yo tuviera obras para poder ser digno de estar en el cielo. Yo soy salvo porque Dios dijo que era salvo y lo demás no importa, como dicen los bautistas, que piensan que una vez que se tiene la salvación ya no se puede perder. Entonces Pablo decía: no sea yo heraldo, ¿sí?, a muchos, y sea yo desechado. ¿Por qué? Porque mi comportamiento, mi conducta me está haciendo ser desechado. Yo mismo estoy renunciando a aquello que un día obtuve por gracia. La revelación tiene que ver con la forma en la que Dios nos ha hablado, la forma en la que el Señor se ha comunicado con nosotros, ¿sí?, por la forma en la que el Señor nos habla. Imagínese usted que dos gentes, bueno, un ejemplo, volteo a verlos porque quiero ver un ejemplo. Un novio tiene a su novia viviendo en otra ciudad, ¿verdad? Le escribe cartas porque quiere comunicarse con ella. La novia le contesta la carta escribiendo, le pone perfume a la carta, ¿sí? Mi novia me escribió y yo, el perfume que le mandó en la carta. Estoy seguro que muchos de ustedes, por lo menos que tuvieron una relación así lo hacían, ¿sí? Hagan cuenta que el Señor nos pone una carta en donde le pone perfume y dice: yo me quiero comunicar con mi hijo, ¿sí? Yo quiero tener esa comunicación con él. Entonces nos manda un mensaje que en el cual nosotros al leerlo decimos: esto me fue escrito a mí. ¿Sí? A veces inclusive, fíjese que es necesario que nosotros pongamos el mensaje de Dios en la primera persona. ¿Sí? En la primera persona, porque cuando nosotros hablamos de varios, o hablamos de grupo, o hablamos del nosotros, en lugar del yo, ¿sí?, nos perdemos y empezamos a pensar que la Escritura divaga, digamos, o que el Señor habla de muchas maneras y que dentro de esas maneras a mí no me incluye. Pero quiero leerle algo que está en la primera carta de Pedro. Quiero que lo lea. ¿Quién trajo su Biblia? Quiero que vea el capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Pero quiero que lo que haga, lo haga en la primera persona. No quiero que lo haga en la primera persona del plural, sino en la primera persona del singular, ¿sí? Solamente es un cambio de lenguaje, y la razón por la que quiero establecer ese cambio de lenguaje es para que vea que esta carta le fue escrita a usted y esta carta me fue escrita a mí. Dice: bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que según su grande misericordia me hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para mí, ¿sí? Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual yo me alegro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. Ve que sigue adelante como si fuera la primera persona, ¿sí? Como si la carta le hubiera sido escrita a usted, como si usted se estuviera leyendo la carta para usted mismo, ¿sí? En lugar de agarrar y pensar que la carta fue escrita para nosotros y hacer una dilución, digamos, del mensaje del Señor para mí, lo diluyo entre nosotros y ya no me toca tanto, ¿sí? Ya como está diluido, ya no me toca la parte que me corresponde, y el mensaje me fue dado a mí personalmente. Esto suena, si usted quiere, egoísta de alguna manera, pero el Señor se comunica conmigo como un novio se comunica con la novia. Entonces, ahí les va la carta a todas las habitantes de Culiacán, Sinaloa, ¿sí? A todas las muchachas. No, se lo manda nada más a una, ¿sí? A una sola, que es precisamente el motivo o la razón de que Él esté revelando, digamos, esto es lo que siento por ti, esta es la forma en la que, la manera en la que te amo. Este es mi deseo de estar contigo, mi deseo de verte, mi deseo de abrazarte, mi deseo de besarte, de lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque expresa a través de esa carta la revelación del corazón de quien le esté escribiendo. A no ser que le diga, ¿sabes qué? Te voy a explicar cuál es en qué consiste el número de Avogadro. ¿Para qué me escribes eso? ¿Sí? No, la ley de Boyle-Mariot. No. El principio de Gay-Lussac. ¿Y para qué me escribes? Y esto lo puedo leer en un libro, ¿sí? Estas cosas entre la comunicación de persona a persona no valen, ¿sí? No valen porque no está siendo personal el asunto, no se está manifestando personalmente la comunicación. Ve, en la revelación que el Señor nos deja, ¿sí? El Señor nos dice cuál es su sentir hacia nosotros, cuál es la manera en la que Él se quiere relacionar con nosotros. Le voy a leer algo que alguien escribió, es un autor desconocido. Dice: la Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigir, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Cristo es su gran tema, nuestro bien su designio y la gloria de Dios su fin. Léala lenta, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande
y condena a los que toman en poco su santo contenido. Fíjese lo que pasa con la fe misma, ¿sí? La fe es algo que se manifiesta en nosotros porque no es precisamente la descripción o la resolución, digamos, de lo que dice la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es ¿el qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Sí, nosotros no definimos la fe de esa manera. ¿Sí? La fe es algo que para nosotros tiene un nivel. ¿Sí? Imagínese, usted conoce las balanzas de platillos, ¿verdad? Las balanzas de platillos son unas balancitas así, que tienen unos platillitos a los lados. Tienen una parte en el centro que se mueve a medida que se mueve el brazo de la palanca. Esta parte se llama el fiel. ¿Sí? Normalmente está en el centro. Cuando los platillos están bien balanceados, el fiel está centrado. La fe es de esta manera. Digamos que hacia un lado está la incredulidad y hacia el otro lado está el creer. Cuando nosotros nacimos, ¿qué traíamos? ¿Qué conocimiento teníamos? Nada. Si usted deja a un niño sin orientarlo, sin decirle qué hacer, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Usted cree que a los niños se les da una clase de cómo portarse mal? No, se portan mal por su cuenta, ¿sí? No es muy difícil encontrarse un niño que se porte bien. ¿Por qué? Porque dentro de su naturaleza, la naturaleza está que hagan las cosas mal, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos fueron dejados? Para que nosotros los vayamos orientando, ¿sí? Y para que nosotros les vayamos diciendo, esto que hiciste está, si lo vuelves a hacer, te voy a castigar, ¿sí? ¿Verdad que eso hacemos cuando somos buenos padres? Pero cuando somos malos padres, ay, hijo, que haga lo que quiera, que hable como quiera, que sus amigos le enseñen lo que sea, ¿sí? No nos importa, porque en lugar de convertirse en nuestros hijos, son nuestras mascotas, ¿sí? Las que corren y vuelan y brincan y comen a la hora que quieren y hacen su tiradero, agarran la basura y la sacan y ¡hey! Es una mascota. Hay que entrenar a la mascotita, ¿sí? Y eso es lo que hacemos muchas veces. Pero nuestros hijos no nos fueron dejados con ese propósito. Nos fueron dejados con el propósito de que nosotros les orientemos y les llevemos al conocimiento del Señor. ¿Verdad que eso sería lo deseable? ¿Sí? No que alguien se ocupara de ellos y que alguien los orientara y les corrigiera y les dijera las cosas, porque nosotros no nos queremos tomar la molestia de hacerlo. Es lo que está haciendo la sociedad actualmente. En lugar de seguir el principio bíblico que dice que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos por el camino, estando en la casa, estando sentados, estando parados, enseñarles lo que es la conducta y enseñarles lo que es la voluntad de Dios de acuerdo a lo que dice la Escritura, los dejamos que hagan lo que quieran. ¿Cuál es el resultado de eso? Tenemos nosotros homicidios, irresponsabilidades, suicidios, etcétera, porque nosotros le quitamos la ventaja, digamos, del consejo de Dios. Y el consejo de Dios es: instruye al niño en su camino, ¿sí? Instruye al niño en su camino. No lo dejes que haga lo que se le antoje, porque a él se le va a hacer muy fácil hacer las cosas como mejor le gusta. Pero tú estás como responsable de llevarlo, digamos, por ese camino justo o camino de justicia. Ahora, si nosotros nos seguimos adelante, nos encontramos con el segundo tema, digamos, que sería el tema de la inspiración.
Nosotros en el tema de la inspiración podemos decir que fue el Señor el que lo hizo. Fíjese que el incrédulo, y me voy a regresar un poquito al fiel de la balanza. El incrédulo piensa que la escritura fue escrita por hombres en la que Dios no tuvo nada que ver. Y entonces esa es su defensa. No, es que esto lo escribieron hombres. Pues sí, porque por una razón especial. Usted puede tener un pensamiento, ¿sí? Transmítame un pensamiento sin hablarme. No me diga eso. No se pueden transmitir pensamientos sin hablar. La palabra es la manera en la cual nosotros transmitimos nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? No se puede hacer de otra forma. Fíjese lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Es útil para redarguir, ¿sí? Para corregir, para instruir en justicia. Y el que sigue dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el consejo de Dios. La Escritura fue inspirada por Dios. Por supuesto, esa inspiración tuvieron que ver hombres que la recibieron y que empezaron a escribir, como si el Señor nos hablara de repente, empezara a ponernos en nuestro corazón, esto es lo que vas a decir, y yo lo pongo, yo lo escribo. Yo lo escribo. ¿Qué es lo que pasa precisamente con un profeta? El profeta recibe la inspiración de Dios y luego la comunica, esa inspiración de Dios. Cuando el profeta es verdadero, ¿sí? Podemos nosotros encontrarnos con profetas falsos como Balán, por ejemplo, en la Escritura, ¿sí? El ejemplo que me pedía la mujer esta, el mejor ejemplo es Abraham, ¿sí? Abraham no era judío, Abraham era caldeo. Abraham venía de Ur, de los caldeos, ¿sí? Él no era judío. La tribu judía aparece hasta el nieto de Abraham, hijo de Isaac, ¿sí? Jacob, Israel, tiene 12 hijos y dentro de uno de esos 12 hijos está Judá, precisamente judío, ¿sí? La Escritura no fue puesta para los judíos, la Escritura fue puesta para los creyentes. Esa es la diferencia. Nosotros no nos guiamos, porque me estaba diciendo, ¿por qué alguien que no tenga la cuestión del mandamiento del sábado? Me dice, hey, el sábado son 10 mandamientos, no son los 9 mandamientos para los gentiles y los 10 mandamientos para los judíos, son los 10 mandamientos para los creyentes, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros no agarramos y amputamos la Escritura y decimos, esto no es para mí, esto sí es para mí, esto no lo creo, esto sí lo creo, esto me parece que debiera ser de esta manera porque la inspiración nos fue dada para nosotros los creyentes, no para unos y sacando a otros o excluyendo a otros, incluyendo a otros o lo que sea. Fue dado para todos, ¿sí? Por eso dice, toda Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y tiene un propósito. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca fue traída por voluntad humana, ¿sí? Esto quiere decir que no fue escrita porque a alguien se le ocurrió hacerlo, porque dijo, ahora voy a escribir un tratado sobre Dios.
El asunto precisamente está en el que nosotros nos rehusemos a pensar o a creer que la Escritura fue inspirada por Dios. Ahí está el fiel otra vez. El incrédulo se va, vamos a suponer, hacia el lado izquierdo. El creyente se va hacia el lado derecho, ¿sí? Mientras el incrédulo, a medida que es más incrédulo, el fiel se va haciendo más hacia el lado de él. Más incredulidad es, más hacia el lado se va el fiel, ¿sí? ¿Qué pasa con el creyente? Pues tenemos nosotros creyentes que son tibiecitos, cuyo fiel solamente se mueve hacia el lado del creyente por conveniencia muchas veces. Yo en una ocasión le dije a un grupo de señoras, el problema que ustedes tienen es la sociedad, porque la sociedad las va a orientar o las va a llevar a que un día tomen la decisión a quién siguen, si siguen a Cristo o siguen a la sociedad en la que quieren vivir. Esa es una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Yo no tomo licor, tomo vino de vez en cuando, y lo digo con mucha honra, tomo vino de vez en cuando, nunca me emborracho, tomo vino, me tomo un vaso de vino, una copa de vino, nada más, ¿sí? Y lo tomo con comidas. Tomo cerveza también, porque a veces en los tiempos de frío, en los tiempos de calor, la cerveza es muy refrescante, y tomo cerveza también. ¿Cuál es el problema? La Escritura dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros podemos hacerlo, pero sin embriagarnos. Esa es la diferencia. No tomo tequila, porque el tequila tiene el propósito de embriagar. No tomo whisky, porque el whisky tiene el propósito de embriagar. ¿Me entiende la diferencia? Si yo fuera un santurrón, yo les diría: no tomen vino, está prohibidísimo tomar, es un pecadote, se van a ir al infierno. Eso no es cierto, eso no es lo que dice la Escritura. El mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo: toma un poco de vino por cuestiones de tu problema de estómago, le decía, ¿sí? Porque el tanino se sabe que ayuda, digamos, a problemas estomacales. Se lo recomendaba de esa manera, y de repente nosotros nos encontramos con un grupo de personas que están en contra de eso. Bueno, ¿por qué? Porque les es motivo de caer, pero está en la Escritura, ¿sí? Así que nosotros no podemos agarrar y desechar unas cosas y aceptar otras. Tenemos nosotros que creer la Escritura tal y como está, ¿sí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El secreto de ese consejo es: embriaguéis, no os embriaguéis. Es decir, no se pierda tu conciencia, tu compostura, tu integridad, digamos, tomando vino, ¿sí? Lo puedes hacer, pero cuidado con que no se pierda precisamente tu compostura. La inspiración del Señor es como, imagínense ustedes que yo me pongo a tocar música, y yo te pongo a tocar el piano, y estoy tocando el piano, y lo estoy tocando. Cuando yo le pico una tecla, yo emito una nota. ¿Se da cuenta? Cada tecla es una nota. Cada una tiene un significado de anotación que puede ser graficado, digamos, ¿sí? Empiezo a tocar música y empiezo a graficar. Si nosotros encontramos, por ejemplo, a una orquesta, cada integrante de la orquesta tiene una partitura en la cual se está guiando, porque él no puede leer lo que el trompetista va a hacer, o lo que el del clarinete va a tocar, porque esa no es su partitura. Su partitura es tocar un trombón, digamos, o tocar un timbal, ¿sí? Pum, pum, y lo único que ves cuando entra su timbal, ¿sí? Pum, y ese es el sonido que está siguiendo, tum, 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 ¿sí?
Está escrito de alguna manera. Imagínese que usted pretenda explicarle matemáticas a alguien sin números. Explicarle cuántos son, porque no tiene números el asunto, ¿sí? ¿Cuántos suman? Pues no tengo palabra para el número, ¿sí? Porque no puedo explicarlo sin números, ¿sí? La escritura es de esa manera. La escritura nos da palabras concisas que no debemos de conocer, interpretar, porque de esa manera recibimos el mensaje del Señor. Recuerde una cosa, fíjese, la predicación tiene el propósito de que nosotros reflexionemos respecto a lo que creemos. Que nosotros tengamos una reflexión que sea capaz de darnos una vida recta, una vida de conducta intachable, o de conducta, digamos, lo más próximo, digamos, a lo que sería el deseo de Dios. Sabemos que vamos a fallar. Y la razón por la que sabemos que vamos a fallar es porque tenemos una naturaleza fallida. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza de fallas. Es una naturaleza de caída. Es una naturaleza que inclusive conserva una maldición puesta por Dios, por esa naturaleza. De cierto, moriréis. Ya, cada día que pasa, digo, Señor, pues ¿cuánto me queda? ¿Sí? ¿Cuántos días nos quedan de vida? No lo sabemos, hermanos. Ninguno de nosotros tiene su vida comprada y ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser su último día. No lo sabemos. Ninguno de nosotros. Podemos salir de aquí y nos atropella un carro. O nos cae un rayo. ¿Sí? O un poste nos viene encima, ¿sí? O un cable de luz, ¿sí? Algo nos puede pasar. Nadie, absolutamente nadie, tenemos nuestros días asegurados. Cuando nos venden un seguro de vida, nos venden un seguro de muerte, ¿sí? Porque nada más lo podemos cobrar muriéndonos, ¿verdad? No lo podemos cobrar en vida. Lo cobramos, debería de llamarse seguro de muerte, ¿sí? De seguro cuando te mueras te voy a pagar, ¿sí? Es más, hacemos como aquellos, ¿verdad? Que prometieron echarle $10,000 al amigo cuando se muriera. Entonces llegó el primero, eran 3, llegó el primero, le aventó un fajo de $10,000 al ataúd, ¿sí? Llega el segundo y le aventa un fajo de $10,000. Y llega el tercero y hace un cheque por $30,000, recoge los 20,000 y le avienta el cheque a Dios. Que se lo gastara. Muerto. ¿Cumplió? Sí. Así a veces es de nosotros. Nuestra vida entonces es como un fiel, les decía. Mientras más nos acercamos al ateísmo, digamos, pues nuestra balanza se voltea más hacia este lado. Mientras nosotros nos acercamos más hacia el Señor, del otro lado, digamos, nuestra balanza se voltea más hacia este lado. A veces estamos en el centro y por ahí alguien nos convence y nos voltea nuestro fiel hacia el lado de la incredulidad y luego nos voltea otra vez nuestro fiel hacia el lado de la credulidad o del creyente, y así estamos a veces para un lado y para el otro, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos leyendo la Escritura y la Escritura va entrando en nuestro corazón, nuestro fiel se va haciendo cada vez más hacia el lado de Dios, ¿sí? Hasta que un día llegamos a la promesa del Señor, a la estatura de un varón perfecto, ¿sí? A la estatura de la plenitud de Cristo, porque ese es el propósito del Señor, llevarnos precisamente a esa estatura. A veces nosotros decimos que no puede existir la música sin
sin las notas, las matemáticas sin los números, y la poesía sin las palabras. No puede existir, es imposible. ¿De qué sirve que una gente diga, ay, te acabo de componer un poema en mi mente, en mi corazón? Pues dímelo. No sé escribir. Sí. Bueno, pues dilo, soy mudo. Digo, imagínense que eso fuera. Se tendría que tener una expresión especial. ¿Sí? En cierta ocasión un maestro de música le estaba enseñando música a una muchacha, ¿verdad?, que insistía que quería ser cantante. Entonces finalmente se le presenta la oportunidad a la muchacha para cantar, y llega y se pone a cantar, y ahí está en un foro cantando, ¿sí?, feliz de la vida. Entonces el maestro está por allá sentado atrás, y ya que termina la muchacha le pregunta a una amiga, ¿qué dijo el maestro? ¿Qué le pareció a mí mi canción, mi interpretación, mi música? Le pareció celestial, le dice. ¿Te dijo celestial? Sí, me dijo que le pareció que era una interpretación celestial. No, dime lo que te dijo. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras correctas? ¿Cuál fue la palabra que te dijo? Bueno, me dijo que tenías una voz ultraterrestre. Que bueno, mezclado, digamos, pues puede sonar a celestial, pero no tiene nada de celestial, sí, la verdad. Entonces, a veces cantamos nosotros como ultraterrestres, ¿verdad?, en lugar de cantar como celestiales. La verdad es que las palabras tienen que ver con la manera, con lo que nosotros queremos expresar. Y ahí está precisamente lo que es la inspiración, digamos, del Señor. De ahí enseguida nos viene el concepto de la iluminación. ¿Sí? La iluminación tiene que ver con la presencia, el mensaje, digamos, que nosotros encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios haga de cuenta que es como un código, ¿sí? Este es un código. Y para que usted lo entienda, yo necesito darle la fórmula del código, ¿ok? Es el problema de muchos teólogos que agarran la escritura y dicen, no, aquí dice esto, pero acá dice lo otro, y hay una contradicción entre una cosa y otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que es capaz de interpretar la escritura es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no la va a entender. Usted puede ser una persona muy inteligente, pero no la va a entender. Porque hay cosas dentro de ese código que nada más el autor nos puede decir lo que significan, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la escritura fue inspirada por Dios, digamos, y fue inspirada para que hombres de Dios le escribieran, eso significa que el Espíritu Santo intervino en eso, y que un mensaje, digamos, en la palabra, que solamente a través del Espíritu Santo nosotros la podemos entender. Ahí está el problema. Que para que nosotros podamos leer la escritura necesitamos ser creyentes y estar rendidos al Señor. De otra manera, se va a hacer bolas. Cuando nosotros hablamos, digamos, con una persona que nunca ha leído la escritura, decir, no, pues es que yo no la entiendo. Pues ya sé que no la entiendes, es lógico que no la entiendas. Para que tú la entiendas, tú tienes que recibir primero al Señor en tu corazón, para que Él entre en tu mente, y para que tu mente abra un canalito por ahí que tenemos, que solamente el Espíritu de Dios puede entrar en ese canal, o en esa vibración, digamos, ¿sí? La otra vez, no sé si les platiqué de un amigo que le extrañaba que un escritor muy famoso se hubiera muerto, ¿sí? Y les había dicho, nosotros
Nuestro corazón y nuestra mente es como un rompecabezas. En ese rompecabezas tenemos una parte en donde nada más cabe Dios, donde nada más cabe la presencia del Señor Jesucristo. Nada más la puede llenar, nada lo llena. Si no es el Señor Jesucristo, nada lo puede llenar. Mantenemos esa parte hueca, y esa parte hueca hace que nosotros pretendamos llenarla con riquezas, con fama, con vicios, con lo que sea. Pues no la podemos llenar, porque el único que la puede llenar es el Señor Jesús. Es una parte de un rompecabezas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Para que nosotros podamos estar completos, necesitamos agarrar esa parte del rompecabezas que nos falta y meterla en nuestro corazón. Esa parte del rompecabezas, meterla en nuestra mente. Para que esa parte del rompecabezas nos ayude a que nosotros podamos leer la Escritura con la ayuda de Dios y poderla entender. Fíjese bien lo que pasa. Entre los dones del Espíritu, el Señor dice que nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Son 9 dones, ¿sí? No se los dije en el orden que viene en la Escritura, es el orden que me acuerdo, pues. Pero son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Son 9, ¿sí? ¿Okay? Bueno, el Señor le da a usted la capacidad. Fíjese, cuando usted recibe al Señor Jesucristo, le da la capacidad de esos 9 dones. ¿Para qué? Para que usted los desarrolle. ¿Me explico? Es para que usted los desarrolle. Yo tengo amor no como algo que Dios me dio, sino como algo que yo he desarrollado, digamos. A medida que pasa el tiempo, vamos desarrollando ese amor, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, vamos desarrollando fe. A medida que pasa el tiempo, vamos desarrollando templanza, vamos desarrollando paciencia. A medida que pasa el tiempo, mientras más nos ejercitamos ello, más crece, digamos, ese don en nosotros. Es como si, imagínese un niño, ¡pum!, nació y estamos muy contentos en nuestra casa, nos acaba de nacer un niño, es ingeniero, sí, ya es graduado de la universidad, ya nos nació ya con todos los títulos y ya tiene trabajo y ya gana dinero, ya nació ayer. Eso no es posible, ¿sí? Eso no ocurre, no sucede en ningún lado. Tiene que desarrollarse. Ese desarrollo lo lleva a cabo a través del aprendizaje que va teniendo, igual que nosotros recibimos dones del Señor y empezamos a desarrollarlo. Yo a veces le digo a las personas, por favor, no le pida paciencia al Señor, ¿sí? No le pida que le dé paciencia, porque si usted le pide que le dé paciencia, se va a atorar en la línea. ¿De veras? Se va a atorar y se va a cambiar de línea y se va a atorar en la siguiente. Y va a ver la línea en donde estaba empieza a pasar. No voy a regresar y se regresa a la otra y esta va a correr y esta se va a parar porque usted está pidiendo paciencia al Señor. Entonces el Señor dice, bueno, ¿cómo te voy a enseñar paciencia? Te voy a enseñar paciencia en la práctica. Cuando usted se enamora de una mujer, de una muchacha, ¿verdad? Está muy bonita la muchacha, me encanta, me reencanta, estoy enamoradísimo de ella, está enamorado. Se casa con ella y de repente el día siguiente la ve toda despeinada, con lagañas, con ojeras y sin bañarse. Híjole, Mau, pues está re fea la... Entonces, lo que empieza a hacer, como ya está en ese camino, pues hay que pavimentarlo. Lo que empieza a hacer es desarrollar amor hacia ella. ¿Me explico? Y empieza a desarrollar un amor de voluntad, ¿sí?
Ese amor de voluntad es un amor perdurable. Es el amor que lo mantiene unido a su pareja por años y años y años, con los defectos que tenga y con las dificultades que se encuentre. Ese amor lo mantiene unido, porque ese amor lo está usted desarrollando y lo desarrolla con el tiempo. ¿Ve la diferencia? Cuando el Señor le dice, amor, te voy a dar como don el amor, ya tengo mucho amor, el Señor me lo dio. No, te lo dio, te dio una semilla para que tú desarrolles esa semilla a través del tiempo. En eso consiste precisamente el que nosotros estemos recibiendo o estemos nosotros pegados, digamos, a la iluminación del Señor. Por eso el ateo, el incrédulo, no entiende la Escritura, porque no fue puesta para que él entendiera, sino un código. Solamente la puede entender el que es creyente. Cuando en Mateo 16 el Señor Jesús, Mateo 16, 17, 16, 16 y 17, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los demás que soy yo? ¿Qué le empezaron a contestar? No, pues que tú eres Elías, y que tú eres el profeta Jeremías, y que tú eres Adán, y que tú eres esto, y que tú eres aquello. Cada uno de las personas a las que le preguntaron tenían un concepto de quién era Jesús, ¿sí? Pero el Señor Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y se adelanta a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres Simón, dice, por cuanto esto no te fue revelado por sangre ni por carne, sino por mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Dice que la revelación le vino a él por lo que le dijo el Señor al corazón de Pedro. No porque Pedro hubiera sido una persona muy inteligente. Hay un hermano que decía, Pedro era una persona del pueblo, que en lugar de decir traje, decía truje, ¿sí? ¿En serio? Y lo vemos nosotros escribiendo una carta, como una persona letrada, digamos, como una persona inteligente, porque el Señor también nos da la inteligencia y el desarrollo para que nosotros vayamos evolucionando en eso, ¿sí? En Lucas 24, del 25 al 27, el Señor le reclama a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿sí? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué no lo sabían? Les dice. Ahora, más adelante, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿sí? Recuerden que esto fue como si el Señor les estuviera abriendo el conocimiento, es decir, y no lo supieron interpretar. Lo habían leído tal vez, pero no supieron qué significaba, porque era necesario que el Señor mismo se lo revelara. Hay una parte que nos dice que en 1 Corintios 2:18, esto pues determiné, 2:18, 1 Corintios 2:18, 1 Corintios, no hay, 1 Corintios 2:14 entonces. Dice, pero el hombre natural, fíjese bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, no las entiende. Dice, porque para él son locura, ¿sí? Y no las puede entender. Ese es el problema de no tener a Cristo en el corazón, ¿sí?
El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son una locura. Había un hombre que decía, creo que era Mark Twain, dice, yo no le tengo miedo a lo que no entiendo de la Biblia, le tengo miedo a lo que entiendo. Sí. Ese era el problema. Blas Pascal decía que él amaba a la gente por, bueno, ahorita se lo leo, ya no me acuerdo cuál era el concepto, pero el concepto dice que él necesitaba cambiar para pensar distinto de la gente. Eso que acabamos de leer, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí. Nosotros debemos de entender que si algo recibimos de la Escritura, ¿sí? Algo que recibimos de la Escritura nosotros lo entendemos porque lo hemos recibido espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, para él son una locura. Dice, es increíble el hecho de que mucha gente se refiera a las cosas de Dios como cosas de locura, ¿sí? Bueno, porque son vistas de esa manera. Si nosotros vemos lo que dice la Escritura, dice cosas que ojo no vio, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Sí? Cosas que ojo no vio, ni han entrado en el corazón de los hombres. Si la gente se quiere ir al cielo, decía Alberto en una ocasión, dice, la gente se quiere ir al cielo, pero no se quiere morir. ¿Sí? Pues no te puedes ir al cielo si no te mueres. El Señor Jesús decía, y alguien por ahí, algún loco dijo que no era cierto. Decía que era necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo, dice. Es necesario que este hombre antiguo, que este hombre viejo, que este ser echado a perder, sea puesto en un ataúd y enterrado, y que vuelvas a nacer, dice. Y vuelves a nacer en el Espíritu, no en la carne, vuelves a nacer en el Espíritu. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que nazcamos verdaderamente en el Espíritu. ¿Sí? De ahí nos pasamos a la última interpretación, a la última fase, digamos, de este seguimiento, ¿sí? Que es precisamente la interpretación de la Escritura. Ahí entramos la presencia del Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Que es el que me da la inspiración o la iluminación, y ahora yo voy a tener la interpretación. Pero entonces, ¿por qué hay metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, etcétera? ¿Por qué? Alguien está equivocado. ¿Ya vio? Alguien está equivocado. Y no es el Señor. Porque la interpretación es la manera en la que yo tomo la Escritura y la interpreto. Esa es mi interpretación personal. ¿verdad? Por eso me meto en problemas. Fíjense que hay una forma, hay una manera, digamos, dentro de nosotros estudiábamos hermenéutica. ¿Usted sabe lo que es hermenéutica? Hermenéutica es un término que significa la manera en la que nosotros estudiamos la Escritura. ¿Sí? La Escritura se estudia a través de digamos, de los conceptos que tiene, pero nosotros los comparamos esos conceptos con conceptos de la misma Escritura, porque una regla fundamental para estudiar la Escritura es la Escritura misma. Nosotros si leemos un versículo, leemos nosotros un concepto en la Biblia lo explica. No necesitamos comprar un libro de fulano de tal para poder interpretar, porque la regla fundamental es que la Biblia interpreta la Biblia.
¿Me oyó? Esa es la regla fundamental. Precisamente por no seguir esa regla fundamental es que nosotros nos metemos en líos, y por eso hay apóstatas y por eso hay diferentes doctrinas, porque no seguimos la regla fundamental de que la Biblia se interpreta a la Biblia. ¿Sí? Imagínense hay una manera, digamos, en la que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, que se llama exégesis, ¿sí? La exégesis quiere decir que yo agarro la escritura y empiezo a leer y leo un tema de la escritura, y luego me voy a otra parte en donde esté el mismo tema relatado, y me voy a otra parte en donde esté el tema relatado, y me voy a otra parte, y entonces estoy haciendo una exégesis, ¿sí? Estoy estudiando la escritura como un todo. Y hay otra forma en la que nosotros, por desgracia, muchas veces utilizamos, que se llama la eisegesis, ¿sí? En la eisegesis quiere decir que yo tengo una idea y yo agarro la escritura y trato de demostrar esa idea que yo tengo con la escritura, y a veces la escritura me dice lo contrario, y entonces descarto ese tema y me voy a un lado en donde el tema esté identificándose con lo que yo quiero decir, ¿sí? ¿Ve que hay un problema ahí? Imagínense que yo le estoy hablando de que ahorcarse es bueno. Ahorcarse. Hombres de Dios murieron ahorcados. Judas murió ahorcado. El hijo de David. ¿Cómo se llamaba el hijo de David que lo traicionó? Absalón, hijo mío, Absalón, sí. Absalón lo traiciona y Absalón muere muere ahorcado en una horqueta, sí. Recuerdan que iba yendo y se quedó ahorcado, sí. También dice, porque decía por ahí que los traidores mueren ahorcados. Entonces yo quiero enseñar que ustedes se tienen que morir, porque los héroes, antes de ser traidores, murieron ahorcados. Entonces estoy haciendo una eisegesis para llevarlos a ustedes a una conclusión, que es lo que hacen los apóstatas. Agarran y concluyen una cosa y luego engañan a la gente diciéndole que tienen que hacer esto o aquello porque eso es lo que Dios aprueba. ¿Se acuerdan lo que les hizo mi señora aquí? Que les dijo: Job ofrendaba y Dios le dio tanto y bla bla bla, y empezó a hablar de las ofrendas de Job para que la gente entendiera que eran las ofrendas las que habían prosperado a Job. Y nada más faltaba, y yo estaba allá atrás, me estaba dando mucha risa, nada más faltaba que mi señora dijera: pasen los canastos, vamos a dar la ofrenda. Y estoy seguro que muchos hubieran caído en eso, ¿sí? ¿Verdad que sí? Porque los iba a engañar. Porque él, cuando nosotros leemos la escritura, no era agradable a Dios por las ofrendas que hacía. Las ofrendas que hacía eran el resultado de la relación que él tenía con Dios, ¿sí? Y esta relación él la practicaba, digamos, a través de la oración y a través de estar poniendo a sus hijos todos los días, oraba por ellos. Y hacía ofrendas al Señor a causa precisamente del amor que le tenía a Dios, ¿sí? Pero si nosotros cortamos la parte de la oración y cortamos la parte de la relación y quedamos nada más con las ofrendas, empezamos a convencer a la gente que las ofrendas son las que los van a prosperar. Mentirosos. Llevamos a la gente a una mentira. Y la razón por la que llevamos a la gente a una mentira es porque la gente que está escuchando la mentira no es capaz de tomar la escritura y decir: esto es lo que dice el Señor. Esta es la verdad. Aquí está. Me ha sido revelada a mí también. Yo no necesito que alguien me la interprete. ¿Verdad? Esa es una diferencia. La primera regla, digamos, si nosotros pudiéramos hablar de reglas del estudio de la escritura, es que nosotros no podemos agarrar un versículo del escritura como dice
una parte, digamos, en un texto original, ¿sí? Y el ejemplo que tienen, o el ejemplo que les voy a poner, y nada más les voy a poner uno, no voy a seguir porque los voy a cansar nada más, ¿sí? Acuérdese, la regla fundamental es que la Escritura se defiende por la Escritura misma. El Señor Jesús les decía a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El propósito de esto era precisamente porque Él les estaba recomendando que se olvidaran muchas veces de las enseñanzas que maestros les traían, porque la verdad estaba en las Escrituras. ¿Sí? Eran las Escrituras las que les iban a dar el testimonio de quién era Jesús, de por qué, cuál había sido el propósito de venir a este mundo, ¿sí? En las Escrituras estaba, pero ellos querían que sus maestros, digamos, les dieran esa enseñanza. La verdad es que el consejo es: escudriñad las Escrituras. Ese es el consejo, ¿sí? Porque en ellas dice que nosotros vamos a encontrar la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura da testimonio del Señor Jesús, ¿sí? En todo el recorrido de la Escritura nosotros encontramos el testimonio del Señor Jesús. Otra persona que era también seguidora es decir, teniendo una vida ejemplar como creyente, era Ruth, era moabita, no era judía. También la encontramos en la Escritura. Lucas 14, 26, nada más les voy a poner ese ejemplo. Lucas 14, 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ve qué duras son las palabras? Y decimos: se contradice porque está hablando de aborrecer, ¿sí? Y dice que nosotros no debemos de aborrecer a alguien. Cuando usted aborrece a algo o a alguien, usted lo detesta, ¿sí? Detesta a esa persona enormemente, a ese algo o a ese alguien, si los detesta. Pero si nosotros vemos la Escritura, digamos que es paralela a esta, que está en Mateo 10:37. Acuérdese lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ya ve que ella no utilizó la palabra aborrecer, ¿sí? Porque uno es enfático en el sentido de que nosotros no podemos tener a alguien por encima del Señor. En el Evangelio de Mateo habla más del amor, digamos, ¿sí? Si usted ama más a su padre o a su madre o a sus hijos o a su dinero o a su casa más que al Señor, no es digno usted del Señor. Es lo que enseña la Escritura. Por eso nosotros muchas veces no podemos quedarnos nada más con un versículo. Necesitamos nosotros encontrar los paralelos. Y en esos paralelos nos damos cuenta de cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es inculcar en nosotros que nosotros debemos de amar más a Dios que ninguna de las cosas que tenemos, que nada de lo que poseemos, ¿verdad? Resulta difícil porque si somos tacaños decimos: no, me están torciendo el brazo. No, hermano, nadie le torce el brazo. Sabe que las cosas y la relación que nosotros tenemos con el Señor es sencillamente de voluntad. Es voluntad, es sencillamente voluntad. Si usted ama al Señor, lo ama porque su voluntad está doblegada a Él, ¿sí? Que era otra vez lo que les decía respecto a los dones del Señor. Los desarrollamos, ¿sí?
Un día nosotros encontramos al Señor y decimos: el Señor me acaba de llenar de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, ¿sí? Y pues, las tengo en mi corazón. No, el Señor te puso semillas en tu corazón. Ahora te corresponde a ti desarrollar esas semillas. ¿Ok? Es muy diferente. El que desarrolles esas semillas lo haces a través del tiempo y a través precisamente del conocimiento del Señor. A medida que vas más conociendo al Señor, más te vas enamorando de Él, más lo vas queriendo, más te vas identificando con Él, ¿sí? Es algo progresivo, ¿sí? Más te va creciendo el gozo. Dígale al Señor que tenga gozo y verá cómo lo va a poner en situaciones en donde va usted a necesitar del gozo del Señor para salir de ellas. ¿Quiere el ejemplo de la paciencia? ¿Sí? Pídale al Señor que tenga paciencia. Dame paciencia, Señor. Ándale, pues te acabas de meter en un lío, ¿sí? Te acabas de meter en un lío porque te va a enseñar lo que Él espera de ti. Que es que tú quieres tener paciencia, te va a poner en la prueba de la paciencia. Y en esa prueba de la paciencia vas a tener que aprender paciencia, porque tú le pediste al Señor que te ayudara. Y la mejor manera de hacer algo es practicándolo. ¿Verdad que sí? ¿Quieres matemáticas? Practica matemáticas. ¿Quieres aprender geografía? Practica geografía, ponte a leer, búscale, ve mapas, ve orografía, ve hidrografía, ve composición de continentes. Empieza a estudiar geografía, empieza a estudiar geología si tú quieres también, para que empieces a entender. De otra manera, no se te va a grabar nada. Si tienes un cerebro de teflón, no se te pega nada. Y no se te pega nada porque no estudias nada, ¿sí? La interpretación nos hace que nosotros cometamos el error. Imagínense a Joseph Smith y a Brigham Young queriendo tener muchas mujeres. Entonces se inventaron la idea de que Dios en el cielo estaba teniendo muchas almas, muchos hijos, y que esas almas, esos hijos tenían que venir a los cuerpos aquí en la tierra para que se metieran dentro de esos cuerpos en la tierra y para que el Señor se deshiciera de toda la bola de almas que tiene allá arriba, ¿sí? Entonces crearon esa doctrina y se hicieron crearon lo que se conoce con nombre de poligamia, ¿sí? Tenían muchas mujeres, 20 mujeres, 23 mujeres, porque tenían que tener muchos hijos, porque a Dios le urgía que tuvieran hijos para agarrar las almas y meterlas en ellos. Es una doctrina errónea, ¿sí? Los testigos de Jehová, arrianos, ¿sí? El arrianismo fue digamos, una herejía que apareció en el siglo I, siglo II de la era cristiana. Y era que había una unidad, digamos, y que todo lo demás que se pudiera hablar respecto a eso era sencillamente un agregado. Dios es uno, es cierto, pero eso no significa que Dios, siendo uno, no pueda tener personalidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de una personalidad de Dios. En cierta ocasión, fíjese hasta dónde nos lleva ese error. En cierta ocasión estaba yo platicando con una persona que era unitario, ¿sí? Solo Jesús. A diferencia del testigo de Jehová, es que es solo Jehová, ¿sí? Solo Jesús. Entonces les decía yo: oye, ¿tú crees en Jesús? ¿Jesús estaba loco? Dice: no, ¿cómo va a estar loco? Estaba loco. De acuerdo como tú me lo describes, estaba loco. Estaba zafado. Y te voy a decir por qué. Porque nada más un loco habla consigo mismo.
¿Sí? Imagínense que se para usted enfrente del espejo y empieza a decir: te voy a orar, Arturo. Arturo, bendito seas, Arturo. Y empieza uno a hablarse a uno mismo. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense al Señor Jesús en Getsemaní orándose él solo. ¿A quién le estaba orando? Imagínense el Señor Jesús diciéndole: mi Padre y yo uno somos. Perdón, ¿de qué Padre estás hablando? ¿Sí? Imagínense al Señor Jesús yéndose al cerro a orar, a la montaña a orar. ¿A quién le hablaba? ¿Con quién oraba? Entonces le digo yo, ¿te estás dando cuenta? Cuando el Señor está en la cruz dice: Padre, si te es posible. No, cuando está en el Getsemaní le dice: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Pero sea hecha tu voluntad. Luego cuando está en la cruz le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dice. ¿Sí? ¿A quién le estaba hablando? ¿Te das cuenta de la locura del Dios en el que has creído? Estás considerando un Dios loco. ¿Sí? Si tú no agarras y pones la fe, digamos, en la perfecta dimensión que el Señor nos dio, estás metido en un lío. Y es un lío en el que es muy difícil que salgas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de un error, nuestro orgullo se desquebraja. Nuestro orgullo se rompe, se echa a perder. ¿Sí? Y necesitamos nosotros tener la humildad para decir: he estado equivocado toda mi vida. Y eso nos duele, no nos gusta aceptar el error. Pero el Señor nos dice que nosotros, que Él, bienvenida a los humildes, ¿sí? Bienvenida a los humildes, porque los humildes reconocen su error. ¿Sí? El orgulloso no reconoce su error. El orgulloso es capaz de decirle: pues aunque me vaya al infierno, yo voy a seguir pensando de esta manera. Y lo hacen. Yo los he oído decir eso. ¿Sí? Lo hacen. ¿Por qué? Porque están poniendo su orgullo antes que su razonamiento. Hay gentes a las que les habla uno diciéndole: ¿sabes qué? Este hereje apóstata está enseñando eso. Pues dirá lo que sea, pero yo sigo creyendo en él. Agarra la onda. Sí. Es que estás atentando en contra de tu orgullo, estás atentando en contra de la verdad. Una herejía tú no la puedes respaldar. No, tú no puedes ser partícipe, digamos, de un error doctrinal tan grave. No puedes ser partícipe de una herejía. No puedes ser partícipe de un apóstata. Y sin embargo encontramos nosotros miles y miles y miles de gente siguiendo apóstatas. ¿Por qué? Porque les gusta cómo hablan, o porque les enseñan las cosas secretas, porque ellos revelan, ya recibieron la revelación de Dios de con quién se casó Caín. Digo, entendamos que muchas veces los errores nos llevan a nosotros a seguir gentes con error. Y cuando seguimos esas gentes con error, nosotros caemos en el error. El error de Balán, decía. El error de Balán, ¿sí? Porque Balán era un falso profeta que por causa de él murieron 23,000 gentes. Un falso profeta. Un falso. Está en la Escritura, porque es un falso profeta. Porque era una manera en la que el Señor nos enseña que hay falsos profetas. Y sin embargo nosotros pensamos que una gente que se dice profeta tiene que ser profeta porque se dice profeta. Y además se ungen como tales. Hay otros que se ungen como apóstoles, perdóname. ¿Y quién te ungió a ti como el apóstol de tal? ¿Y quién ungió al apóstol fulano de tal? Pues el apóstol fulanito de tal. ¿Y quién lo ungió a ese? Porque algún lado, en algún lugar existe un principio.
Y ese principio nosotros debemos de descubrirlo, ¿sí? Usted es una persona que tiene vida, ¿por qué? Porque un día nació, así nomás, nació así. No, un día lo parieron. Okay. Entonces, tiene un principio, son sus padres, ¿sí? Su principio. Sí existe un principio para todas las cosas. E igual es la fe, hermanos. La fe es algo que tiene un principio también. Nuestro principio es Dios. Nosotros no podemos recibir títulos que no procedan de Dios. Si nosotros tenemos un título, ese título debe de proceder de Dios. Y Dios tiene, cuando procede de Dios, fíjese, Dios tiene la responsabilidad de respaldar ese título. A veces la gente se pregunta, bueno, nosotros aquí qué onda, ¿cómo le hicimos? ¿O de dónde venimos? ¿O qué onda? Mire, hermano, nosotros hemos pasado por todo lo que usted se puede imaginar. Todo lo que se le ocurre imaginarse, nosotros hemos pasado por ahí. Es más, en un tiempo hicimos televisión. Muchos no lo saben. En un tiempo hicimos televisión. Éramos los que teníamos el mejor ranking de televisión en televisión cristiana. En un tiempo, y lo dejamos de hacer. Hice yo un video por idea de mi esposa. Un video en donde hacíamos una narración de la resurrección. Tal vez muchos de ustedes no los hayan visto. Tal vez otros estén familiarizados con él. Pero también toma tiempo, paciencia. Hay que acomodar las cosas. Hay que hacer toda una película, ¿sí? Hay que ponerle música, hay que ponerle narración, hay que ponerle una bola de cosas. Y tenemos un concierto, le llamábamos concierto de resurrección, ¿sí? Lo hicimos también. Tuvimos grupos de niños, grupos de ancianos, grupos de padres solteros, madres solteras, matrimonios, todo eso lo pasamos, ya lo pasamos, ya. De todo eso nos dimos cuenta que lo único valioso, la única cosa que tiene valor es enseñar la palabra de Dios, porque para eso estamos, ¿sí? Para enseñar la palabra de Dios, no para socializar. ¿Oyó? No es para socializar. La iglesia no se hizo para eso. La iglesia se hizo para animar a la gente a que creciera en su fe. Y esa animación la hacemos a través del conocimiento de la Escritura. Por eso llega Arturo y les empieza a hablar de noticias. Esto es lo que está pasando en Israel. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera se anima de que el tiempo de la venida del Señor cada vez está más cerca. ¿Sí? Cada vez estamos más cerca, hermanos. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé. Pero estoy seguro que estamos muy cerca ya. ¿Sí? Ya estamos en un tris ya de la aparición del Señor. De que un día nosotros seamos arrebatados, como dice la Escritura, a la final trompeta, ¿sí? Cuando el Señor lo disponga, porque el tiempo es de Él. Si nosotros somos atrevidos, digamos, nosotros podemos decir, el Señor me dijo que dentro de 3 meses nos vamos, hermanos, 3 meses, anótenlo, nos vamos en 3 meses. Ese es un atrevimiento, porque el Señor no habla de esa manera. Nadie sabe el día y la hora, dice el Señor. Pero sí nos dio señales para que estuviéramos atentos de que el día y la hora se estaban acercando. ¿Sí? Y estamos atentos que el día y la hora se están acercando. Y es lo único que proclamamos, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación de interpretación de la Escritura, ¿sí? Y esa obligación de interpretación de la Escritura la hacemos conforme a la Escritura. No inventamos fechas, sencillamente decimos, esto va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a ocurrir.
lo que dice la Escritura, ¿sí? No porque yo lo inventé o porque a mí se me prendió el foco y estoy deduciendo que las cosas van a ser así, sino porque lo dice la Escritura. Siempre que nosotros tengamos una duda respecto a lo que dice la Escritura, váyase a la Escritura. Le voy a decir por qué. Porque el Señor nos dio la revelación de lo que Él quería que nosotros supiéramos. No, nada más. ¿Usted cree que le va a decir de qué forma son los carros de fuego que vio, por ejemplo, a algunos de los profetas? Ezequiel creo que era, ¿verdad? ¿Usted cree que nos va a enseñar cómo eran los ejércitos que vio Giezi en el monte? Los ejércitos del Señor, cómo estaban vestidos, qué colores llevaban, qué banderas llevaban, cómo eran los jefes de aquellos ejércitos. ¿Nos va a decir eso? No. Sencillamente nos dice, le mostré un ejército que era mayor que el ejército que estaba rodeando, dice. Mostré ese ejército para que él viera que Dios está con nosotros y que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Sí? A veces nosotros necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran, porque dentro de la revelación del Señor a veces es necesario que estos ojos espirituales, con esta limitación de vista que tenemos tan corta, el Señor permita que sean abiertos. Y a veces el Señor nos abre los ojos en sueños, a veces el Señor nos abre los ojos en visiones, porque el Señor desea que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros reafirmemos nuestra fe. Pero recuerde una cosa: fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? Cuando nosotros vemos algo, nuestra fe se hace más chiquita, ¿sí? Porque nos crece la experiencia. La experiencia, haga de cuenta que es como algo que sustituye la fe, ¿sí? Tenemos la fe de este tamaño, pero tenemos una experiencia y nuestra fe se disminuye porque nuestra experiencia está ocupando un lugar determinado, ¿sí? Entonces, Señor, mantén nuestra fe íntegra. Si tú quieres darnos una experiencia, Señor, haznos crecer en esa fe, pero mantén, Señor, nuestra fe, para que nosotros no dudemos y para que la interpretación que tengamos de la Escritura, Señor, sea simplista, Señor, y sea una interpretación limpia y pura, Señor, de tu palabra. No queremos inventar cosas, Padre. No nos interesa inventar cosas. Nos interesa mantenernos, Señor, en la pureza del Evangelio. Nos interesa mantenernos en la simpleza del Evangelio, que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde.